Bem, então hoje contamos com a presença da professora Blanca Rodrigues Bravo, da Universidade de León, né, Espanha. A Blanca, ela é professora titular da universidade na área de biblioteconomia e documentação, né? A Universidade de León é uma universidade bastante importante na Espanha, e a Blanca, ela tem uma experiência docente mais voltada à área de representação e organização da informação. Na graduação que eles têm desde 1991, né, que justamente é um curso de graduação em biblioteconomia e documentação, né? Mas ela também é professora do curso, né, de pós-graduação em Sistemas de Informação Digital da Universidade de Salamanca, né? A cidade de Salamanca fica próximo ali, né, a León, então ela também participa desse programa de pós-grado desde 2007, né? Já ministrou algumas disciplinas lá, como, por exemplo, formas de acesso da informação digital, né? E também descrição, representação, organização de conteúdos digitais, né? E, além disso, ela também também trabalha no programa de pós-graduação, no mestrado, né? Em atividade física, criação, recreação, bem-estar e cultura e pensamento europeu, né? Na Universidade de León. Então, uma pessoa que tem aí uma presença bastante grande, né, tanto na Universidade de León quanto na Universidade de Salamanca, participando dos programas de pós-grado e também da formação em nível de graduação. Blanca, gracias más uma vez por sua presença. Agora, então, se quiseres empezar a sua ponência, por favor. ¿Tiene una presentación en PowerPoint para presentar? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación, Marta. Voy a ver si todo funciona, si no me avisan de si ven algún problema. Muy bien. Sí, estamos viendo la presentación. Sí. Sí. No la veo, soy yo, no sé por qué razón. Sí, en Google Meet tenemos este tipo de situación que cuando presentamos PowerPoint no vemos la gente en la sala. Ya, y a ver, voy a probar de otra manera. No creo, creo que Google Meet no permite esta posibilidad. Sí, aquí sí, nosotros sí lo conseguimos. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sé por qué. Sí, muy bien. Entonces, intenta una otra. ¿Ahora lo ven? Ah, sí. Sí. Sí, vemos. Bueno, voy a pasar para comprobar que se sigue viendo, ¿de acuerdo? Vuelvo atrás ahora mismo. ¿Siguen viendo? He movido la primera. Sí, bueno, sí. Pues entonces parece que quizá así, aunque quede un poquito más, menos estético, porque arriba una frase, por lo menos lo vemos todos. Muy bien. Bueno, pues yo les quiero hablar de los hábitos de comunicación académica de los investigadores noveles, de los investigadores jóvenes, y mi ponencia pues deriva de un proyecto que conocemos como Proyecto Harbingers. Uy, pues ahora otra vez se ha ido. Sí, sí. No, aún no. Lo ven, pero se me ha ido a mí. ¿Siguen viéndolo? Sí. Sí, ahora sí. Muy bien, bueno, pues el nombre completo del proyecto es Early Career Researchers, The Harbingers of Change. Es un proyecto liderado por David Nicholas, que pertenece al grupo de investigación en Reino Unido Cyber Research y subvencionado por Publishing Research Consortium. Este proyecto se ha fundamentado en entrevistas a algo más de 100
Early Career Researchers o jóvenes investigadores en los ámbitos de ciencias, en los distintos ámbitos científicos y también de ciencias sociales de 7 países de 3 continentes, en concreto de China, España, Francia, Malasia, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Estos países después, cuando me referiré o haré alguna comparación con los datos de España y los de estos países, me referiré a ellos cuando me refiera a todos como países Harbingers por abreviar. El proyecto se inició en 2016 y durante 2016, 2017 y 2018 pues realizamos entrevistas a más de 100 investigadores jóvenes con el mismo cuestionario que repetíamos año tras año para conocer si había habido alguna evolución significativa. Y finalmente, pues terminamos el proyecto en 2019 con una encuesta. Es esta encuesta a la que me voy a referir sobre todo en esta charla. Bueno, a efectos de este proyecto se entiende por Early Career Researchers aquellos investigadores que están realizando el doctorado, o sea, todavía no son doctores, o bien son doctores pero no han alcanzado todavía una posición de estabilidad en la academia, en la universidad, no tienen, digamos, un puesto fijo. Y cuando hablamos de Harbingers, pues el significado en inglés es pues precursor, señal de que llega un cambio, por tanto, pues el significado del proyecto o en lo que pretende indagar es en conocer si estos jóvenes investigadores pueden ser los precursores o los iniciadores de un cambio en la comunicación científica. El proyecto persigue determinar si la nueva ola de investigadores, por tanto, pues está contribuyendo a cambiar el escenario de la comunicación académica. Se parte de la premisa de que sus convicciones de millennials y su afición a las redes sociales pues puede determinar una preferencia especial entre los investigadores jóvenes por utilizar nuevas vías de acceso a la información, nuevos modelos de publicación, por contribuir a la transparencia, por compartir información o por utilizar las métricas o métricas alternativas. Respecto ya al cuestionario que realizamos en 2019, este cuestionario se desarrolló a partir del guión de las entrevistas, porque después de 3 años realizando las entrevistas ya sabíamos qué preguntar y cómo hacerlo. Para que el cuestionario no resultase demasiado pesado, tedioso o aburrido, pues no se recogieron en él todas las cuestiones formuladas durante las entrevistas, sino aquellas que se consideraron esenciales y que nos permitieron clarificar algunas opiniones contradictorias que habíamos obtenido y además, bueno, pues el cuestionario nos sirvió también para triangular datos. El propósito de esta segunda fase del proyecto era extender el estudio a una población mayor, o sea, difundirlo a nivel global y a una población más diversa también de jóvenes investigadores que incluyera en este caso ya a los científicos de humanidades que habían quedado excluidos durante la fase de las entrevistas. El cuestionario se diseñó en inglés, pero se tradujo a las lenguas nacionales de los investigadores participantes con intención de ampliar el radio de alcance y potenciar o favorecer la obtención de más respuestas. Y entre estas lenguas pues, se encontraba el español. El cuestionario se hospedó en SurveyMonkey y se abrió en mayo de 2019 y se cerró en julio de 2019. No nos fue posible establecer un único medio de diseminación o de distribución del enlace al cuestionario porque no existe un directorio de jóvenes investigadores. Por tanto, pues nos valimos de todos los medios que tuvimos a nuestro alcance, editores, redes sociales, etc. El cuestionario consta de 51 preguntas y se inicia con una cuestión binaria donde hay que responder sí o no, donde se preguntaba a quienes accedían al cuestionario si eran o no eran investigadores noveles, jóvenes investigadores. Si contestaban negativamente, su aportación se eliminaba para el análisis realizado. A nivel global se obtuvieron más de 1.600 respuestas que provenían de todos los continentes y de todos los ámbitos o de muchos países, pero principalmente de Norteamérica, Europa y Asia.
un poco también en consonancia con los participantes en el proyecto, lógicamente que fuimos los que distribuimos el cuestionario. A continuación, pues empezaré a hablarles del cuestionario en español, porque fue el cuestionario en español con el que yo más trabajé, o con el que trabajé yo casi exclusivamente, porque después, ya les mostraré al final, pues algunas publicaciones, todos los participantes en el proyecto trabajamos también con el resto de las respuestas, pero esta fue, digamos, mi dedicación más personal. Del cuestionario en español obtuvimos 158 respuestas. Dentro de estas 158 respuestas hubo que eliminar 21 porque hubo investigadores que en la primera pregunta ya contestaron negativamente a si eran investigadores noveles y, por tanto, pues esas respuestas ya no se consideraron y no se analizaron. En la última pregunta, en la 51, se indagaba, se preguntaba por la procedencia de los investigadores. La mayoría, lógicamente, eran españoles residentes en España, pero también algunos investigadores españoles participaron que residían en otros países como Portugal, Estados Unidos, China, Canadá, Holanda y Reino Unido. En concreto, también de Iberoamérica obtuvimos 8 respuestas, 2 de Argentina, 2 de Colombia, 2 de Costa Rica, 1 de Brasil y otra de Uruguay. Debo mencionar también que en el caso del cuestionario en español hubo una respuesta más elevada que en el resto de los cuestionarios en otras lenguas de investigadores de ciencias sociales. Quizá puede obedecer a las redes que yo utilicé y las listas de distribución que yo utilicé para difundir el enlace al cuestionario, que eran, lógicamente, a las que yo tenía acceso más de ciencias sociales que de otros ámbitos científicos. Otra cuestión que hay que considerar para después leer las tablas que voy a presentar es que las personas que respondían a la encuesta eran libres de responder o no a las preguntas, no tenían obligación de responder a todas y, por tanto, el número de respuestas varía y varía mucho en función de lo familiarizados que estuvieran los investigadores con el tema sobre el que se les preguntaba en ese apartado. ¿Me siguen bien? Sí, claro. Vale, bueno, continúo muy bien. Bueno, las preguntas del cuestionario eran variadas. Había preguntas pues, dicotómicas, que solo había que responder si sí o si no. Había listas de opciones de las que mayoritariamente se elegía una respuesta, pero en ocasiones se podían elegir 2 o 3 o incluso otras veces no había límite. Existían también preguntas con opciones según la escala de Likert y las opciones eran mucho, bastante, poco, muy poco, nada. En función de qué respuesta apoyaran los encuestados, mucho se valoraba con 5 puntos, bastante con 4, poco con 3, muy poco con 2 y nada con 1. Esto tiene importancia también después para que entendamos las tablas que voy a enseñar. Había también preguntas de respuesta abierta y también había opción a indicar otras respuestas. En muchas de las preguntas había un apartado de otros donde los investigadores jóvenes, si no encontraban una respuesta que fuera la que se correspondía con sus hábitos o con su percepción del tema sobre el que se les estaba preguntando, tenían la opción de añadir otra respuesta. Bueno, en cuanto a los resultados, no voy a presentar aquí todos los resultados del cuestionario, sino en concreto aquellos más vinculados al artículo que mencionó Marta y que tratan de recoger los hábitos de los investigadores jóvenes en cuanto a cómo buscan y encuentran, cómo descubren, buscan y encuentran información científica, qué preferencias tienen a la hora de leerla, qué eligen para leer, qué outlets, qué lugares eligen para publicar y también tengo un apartado específico sobre sus hábitos y sus percepciones sobre el publicar en acceso abierto. Otro apartado sobre la utilización de las redes sociales para compartir la investigación y un último apartado sobre cómo monitorizan o si monitorizan su progreso y el de los demás investigadores y si para ello utilizan métricas o utilizan
utilizan también métricas alternativas o almétricas. Bueno, pues ahora siguiendo ese orden voy a presentarles algunos de los resultados. En cuanto al primer apartado, descubrir, buscar y encontrar información científica. Aquí ven en la tabla cuántas personas respondieron a las opciones que planteamos con la pregunta ¿cómo buscas y encuentras recursos científicos? Planteamos cinco posibles opciones a las que respondieron pues, entre 111 y 113 investigadores. Y se ve también en la columna de la derecha el peso medio de las respuestas. Cuando el peso medio supera los 3 puntos, pues digamos que consideramos que esa respuesta ha tenido ya un apoyo importante. Si supera los 4, pues ha tenido ya mucho apoyo. Por debajo de 3 puntos, bueno, pues es un apoyo medio, digamos, y por debajo de 3 puntos y por debajo de 2, pues escaso. Vamos a comentar ahora estos resultados un poco, por lo que no leo las opciones, que ya supongo que las habrán podido leer ustedes. La respuesta sobre PubMed, de si confían en PubMed para buscar y para encontrar recursos científicos, es apoyada bastante firmemente por el 58% de los investigadores, porque el 58% dicen que sí, que utilizan PubMed mucho o lo utilizan bastante. Es evidente que el recurso es de indudable interés para los investigadores y eso ya se confirmó durante la fase de entrevistas del proyecto Harbingers. Sin embargo, bueno, pues es un poco, digamos, sorprendente, sorprende un poco el hecho de que tantos investigadores digan que lo utilizan mucho bastante cuando un porcentaje alto de investigadores de los que contestaron pertenecían a los ámbitos de las ciencias sociales, pero bueno, se ve que el resto de los investigadores, los que eran de ámbitos científicos, pues tienen preferencia por este recurso. A ver. Destaca también la preferencia por Google Scholar. En este caso, el 62% de los investigadores afirma utilizarlo mucho o bastante. Sin embargo, parece que en otros países, como es el caso de Malasia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, los investigadores jóvenes, los millennials, lo consultan más que en España. Y en el caso de Google, del motor generalista Google, el uso es menos decidido. De hecho, el 68% dice usarlo poco, muy poco o nada para buscar recursos científicos. Se observa, en este caso, una menor inclinación de los jóvenes investigadores españoles a utilizar Google para buscar información en los restantes países Harbingers, es decir, el resto, los 6 países restantes que intervienen en el proyecto. Respecto a la utilización del smartphone como herramienta de descubrimiento y acceso, pues se confirma la situación que ya observamos en la primera fase del proyecto Harbingers y que además es general en la mayoría de los países que participan en el proyecto. Su utilización no es frecuente. Únicamente el 7% de los investigadores afirma utilizarlo mucho, pero el 23% no lo usa nada. La excepción positiva entre los países Harbingers es Malasia, mientras que sí lo utiliza, mientras que Francia, Reino Unido y Estados Unidos manifiestan utilizar todavía menos que los españoles los teléfonos móviles para buscar información. Respecto a la búsqueda de contenidos poco contrastados, es decir, contenidos que no han sido evaluados, que no han pasado por el proceso de peer review, esta búsqueda de contenidos no tiene demasiado apoyo. En esta ocasión son los Early Career Researchers españoles quienes menos interés manifiestan, seguidos de los polacos. Creemos que esto obedece a la situación un poco precaria que viven los jóvenes investigadores en nuestro país, que tienen el tiempo dedicado fundamentalmente a publicar resultados con rapidez y además a publicar en revistas prestigiosas, lo que les conduce un poco pues, a limitarse a buscar, como veremos después también, a leer contenidos pues, que han sido ya revisados, que han sido publicados en revistas prestigiosas y que, por tanto, pues, pueden citarlos posteriormente en sus trabajos.
Bueno, sin embargo, siempre hay la situación no es igual en todos los países y en Malasia se muestran bastante favorables a utilizar todo tipo de contenidos en la investigación. Bueno, en cuanto al segundo apartado, la lectura de información científica. Aquí en la tabla se observa que en este caso existen 7 opciones o ofrecimos 7 opciones para responder a la pregunta ¿cuáles son tus prácticas de lectura de información científica? Las respuestas totales más o menos guardan relación con las respuestas a la pregunta anterior, entre 111 y 112, pero el peso medio en este caso desciende un poco. Solamente 3 de las opciones, las que están en la parte de abajo de la tabla, recaban un apoyo, bueno, un apoyo decidido con un peso medio de más de 3 puntos. El resto de las respuestas han sido menos apoyadas. Comentaremos a continuación también estas respuestas y las pondremos en relación con otros resultados. Entre las opciones planteadas, la opción que recibe más apoyo, el apoyo de un 69% de investigadores, es la que afirma que la facilidad de acceso a una publicación influye en la decisión de leerla. Esta situación pensamos que obedece pues, a lo comentado anteriormente, ¿no? A que existe una gran abundancia de contenidos, hay diversidad de vías de acceso y los jóvenes investigadores tienen poco tiempo porque están presionados, como comentaba antes, por publicar. Y esto justifica pues, que tiendan a leer aquello que encuentran con facilidad, aquellos contenidos que están accesibles para ellos. Esta presión por publicar les lleva también a un cierto elitismo a la hora de leer artículos, prefiriendo aquellos artículos de revistas reputadas, ¿no? De revistas bien posicionadas o revistas bien consideradas por los colegas. El factor de impacto, sobre todo, es calificado como mucho o bastante importante por el 59% de los encuestados a la hora de decidir qué leer. Es decir, que los investigadores jóvenes pues, se centran en leer artículos de revistas con factor de impacto alto o también consideran el prestigio de la revista en su comunidad, entre sus colegas, como algo muy importante. El 66% así lo considera a la hora de decidir qué artículos, seleccionar artículos que van a leer. El resto de las cuestiones o de las opciones que les planteamos pues, tienen un apoyo menos decidido. En consonancia con la pregunta respecto al uso del smartphone para acceder a la información, que vimos que no tenía demasiado apoyo, siempre los investigadores jóvenes en general siempre prefieren el laptop, el ordenador de sobremesa o incluso la tablet. Si se les pregunta sobre si utilizan el smartphone para leer el texto completo de los artículos, de las publicaciones científicas, la respuesta más frecuente es que no, que nada. Un 35% dice que nada. En la primera fase del proyecto, cuando realizamos entrevistas, los investigadores confirmaban que limitaban la lectura de documentos en el teléfono móvil a cuando se encontraban fuera de su lugar de trabajo, por ejemplo, cuando estaban en congresos o durante el trayecto de commuting, ¿no? El trayecto diario de entre casa y el trabajo y casa. Bueno, pues parece que la situación en este sentido no ha cambiado demasiado desde el año 2016 hasta el año 2019. Las recomendaciones de las plataformas sociales, o sea, el recibir una recomendación de un artículo en ResearchGate o en otra red, tienen una cierta influencia en la lectura, pero solo el 28% de los investigadores afirma que mucho o bastante, y el 26% dice por el contrario que nada. Y respecto a los indicadores almétricos, como son las descargas o las lecturas también, y respecto a la procedencia de los autores, ambos factores son considerados secundarios. O sea, no se fijan los investigadores en de dónde son los autores demasiado y tampoco prestan atención a
indicadores almétricos como el de descargas. Bueno, el tercer apartado voy a comentar las preferencias de los investigadores noveles sobre el aspecto de publicar, sobre el apartado de publicar información científica. En la tabla se puede ver que el número de respuestas a esta pregunta sigue siendo pues, relativamente alto, más o menos todos los participantes contribuyeron sus opiniones. Hay distintas opciones y se ve que hay una opción muy apoyada, que es la segunda, opciones bastante apoyadas con más de 3 puntos de peso medio y otras pues menos. Hay también opciones que se quedan en los 2 puntos, incluso una que desciende por debajo de los 2 puntos y se queda en 1,95. Bueno, vamos a comentar también esta situación. Cuando se les pregunta cuáles son tus prácticas de publicación prioritarias, se pone de relieve el interés de los jóvenes investigadores por publicar en revistas bien posicionadas, como ya hemos ido comentando, y para establecer ese posicionamiento de lo que se guían es del factor de impacto, fundamentalmente. Y este resultado es común al que obtuvimos durante los años en los que hicimos las entrevistas. Por lo que respecta a los países Harbingers en general, son los españoles, junto con los polacos y los chinos, quienes se encuentran más obligados o más limitados a publicar en revistas bien consideradas para favorecer el desarrollo de su carrera investigadora. Sin embargo, la prioridad de seleccionar determinadas revistas de elevado ranking es común en todos los países, incluido Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y superando el peso medio siempre en todos los países de los 4 puntos. Los jóvenes investigadores españoles, aunque afirman hacer un esfuerzo por adoptar los principios de la ciencia abierta y por compartir la investigación, no parece que en la práctica lo lleven a efecto de manera muy decidida. En este aspecto se ve o se observa diferencia entre lo que sus percepciones y sus actitudes y sus prácticas. Son favorables, piensan positivamente sobre estos aspectos, ciencia abierta, transparencia, etcétera, etcétera, pero a la hora de practicar, practican menos. Hemos observado que se muestran cautos a la hora de compartir resultados no publicados, por ejemplo. Se limitan por miedo un poco, casi siempre eso obedece al miedo a la competencia. Se limitan a compartir en redes sociales artículos, ya sea preprint o postprint, y no muestran interés alguno por publicar en abierto utilizando los repositorios institucionales o temáticos. Esto es algo que también apreciamos durante la fase de las entrevistas, el desconocimiento sobre los repositorios y la poca utilización o el poco valor que les dan. Prefieren a la hora de compartir utilizar las redes sociales académicas. Estas redes sociales son más utilizadas que en otros países Harbingers y son utilizadas sobre todo para promocionar la investigación y las publicaciones. Quizá esto obedezca a que los jóvenes investigadores españoles consideran que estas plataformas les aportarán visibilidad y lecturas que podrán transformarse en reputación y en citas posteriormente, y ellos están siempre preocupados por construir su buena reputación y por obtener citas. Aunque las citas ya veremos que no todos consideran todavía que la métrica sea necesaria. Así, por ejemplo, pues el interés por compartir otros productos que no sean artículos, productos secundarios de la tarea investigadora, como por ejemplo podría ser presentaciones o documentos de trabajo, ya no sea tan firme, ya no apoyan tanto la utilización de las redes sociales para difundir este tipo de documentos que no consideran importantes para su reputación, para el incremento de su reputación. Bueno, en las entrevistas que realizamos en la primera fase del proyecto Harbingers, los investigadores españoles manifestaban sentirse limitados por la escasez de tiempo para explotar más las funcionalidades de las redes sociales como sería su deseo. Volvemos después
en otro apartado hablar de las redes sociales o de su uso para compartir. En este apartado, pues ahora voy a hablar un poco también de los resultados que obtuvimos sobre la publicación en Open Access. Hemos visto que los investigadores se muestran favorables a la ciencia abierta, a las prácticas de la ciencia abierta, pero que después no practican mucho. Bueno, la única excepción es la publicación en abierto, que aquí el interés se ha ido incrementando desde que empezamos a entrevistar a los investigadores en 2016 hasta que hicimos este cuestionario en 2019. En el cuestionario se les decía a los jóvenes investigadores que según se plantearan su experiencia y que según su experiencia hasta qué punto las afirmaciones que presentábamos aquí que se presentaban en el cuestionario constituían una ventaja de publicar artículos en acceso abierto. Es decir, qué ventajas ellos observaban a publicar en acceso abierto, según su experiencia, porque veremos después que la mayor parte tenía experiencia, había publicado en alguna ocasión. Bueno, se ve que ya no obtenemos tantas respuestas como obteníamos en los primeros apartados. Se ve que aquellos que no tienen experiencia publicando en abierto, muchos de ellos pues no contestaron a la pregunta, y observamos en el peso medio de las respuestas pues que bueno, todas han tenido buena aceptación, es decir, que todas han obtenido un peso medio elevado. Por tanto, pues consideramos que han sido opciones las ofrecidas adecuadas. Los investigadores ven en la publicación en acceso abierto una herramienta que incrementa la audiencia y con ella pues la visibilidad y el impacto, y además de potenciar la colaboración. O sea, ven la publicación en acceso abierto positiva para el incremento de su reputación. Piensan que el incremento de la exposición y de los lectores son puntos fuertes también señalados en los restantes países que participan en el proyecto. O sea, la principal ventaja que se le concede a la publicación en abierto es eso, incrementa el número de lectores, incrementa la distribución del contenido y, por tanto, facilita que se lea, que se cite, que se recomiende, etcétera. Se percibe que las publicaciones en acceso abierto contribuyen a un rápido avance de la ciencia al diseminar más ampliamente los resultados y publicarlos en plazos más cortos. Perciben los jóvenes investigadores españoles que las revistas en acceso abierto generalmente publican más rápidamente. El cumplimiento con los mandatos de los financiadores y el cumplimiento con los mandatos de las instituciones también son factores que consideran. A veces pues publican simplemente en abierto porque tienen un proyecto de investigación y el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia español pues obliga a publicar los resultados obtenidos con ese proyecto en abierto, ¿no? Y algunas instituciones que tienen más avanzados los mandatos también del acceso abierto pues también conducen a sus profesores, a sus investigadores, o fomentan de alguna manera, incluso con ayudas, la publicación en acceso abierto. Bueno, esta respuesta sobre la importancia de los mandatos de financiadores o de instituciones ha obtenido un apoyo mayor en España y en el Reino Unido que en el resto de los países Harbingers. Bueno, también se les pregunta, según su experiencia, hasta qué punto las afirmaciones que se presentan en la tabla pues constituyen una desventaja, no ya una ventaja, sino lo contrario, de publicar artículos en acceso abierto. En este caso, podemos observar que son menos las opciones que recaban un apoyo decidido, en concreto por encima de los 3 puntos, solamente 2, que son las que, bueno, por las que conocemos o las que generalmente, los argumentos que generalmente se utilizan contra la publicación en acceso abierto, ¿no? Por un lado, el obstáculo que supone el coste
de los APCs exigidos y, por otro, el temor a publicar en una revista depredadora. Estos factores son también comunes al resto de los países Harbingers y se han constatado en la fase de entrevistas. En la fase de entrevistas se observaba que los investigadores, sobre todo en 2016, se mostraban mucho más cautos a la hora de utilizar revistas en abierto. En esta encuesta ya los jóvenes investigadores no se muestran firmes en el rechazo a estas revistas por su menor calidad o prestigio, algo que sí sucedía en 2016 y todavía parcialmente en 2017. Desconfiaban en esos momentos, los investigadores desconfiaban de que estas revistas fueran igual de buenas que las tradicionales. Pensaban que no les merecía la pena publicar en ellas porque no tenían un factor de impacto todavía elevado. No les preocupaba tanto no se referían solo al problema de que la revista fuera una revista depredadora, sino a que, bueno, consideraban que eran revistas que todavía no estaban asentadas suficientemente como para que a ellos les interesara publicar en ellas. Bueno, tampoco tiene peso otros posibles inconvenientes que se mencionaban durante la fase de entrevistas, como que puede facilitarse el plagio publicando en abierto. Así, en 2019, pues hemos conocido que ya son mayoría quienes han utilizado estas revistas en alguna ocasión. Más del 81%, casi el 82% de los investigadores españoles que han respondido han publicado alguna vez en revistas en acceso abierto, más que en los restantes países Harbingers. De hecho, más del 44% afirma publicar en ellas incluso con frecuencia y un 36% lo hace ocasionalmente. Bueno, cuando hemos hemos indagado, nos hemos relacionado con estos investigadores, después ya les comentaré al final de la presentación que estamos otra vez haciendo entrevistas a investigadores jóvenes. Generalmente en estos momentos la publicación en acceso abierto es muy aceptada, se considera bueno para la reputación de los investigadores publicar en las revistas en acceso abierto. El único problema que tienen es la financiación. Entonces, publican cuando tienen un proyecto que les financia esos gastos, y cuando no lo tienen o pertenecen a grupos de investigación pequeños y que no tienen dinero, pues no pueden publicar. Con lo cual, pues la realidad es que también el terreno de juego se está haciendo, digamos que un poco equilibrado, ¿no?, entre aquellos que pueden publicar porque tienen dinero y quienes no lo tienen. Bueno, en este apartado, comentar algunos resultados respecto a la utilización de las redes sociales para compartir. Se les preguntaba a los investigadores si utilizaban las redes sociales con algún propósito académico. El 75% de las respuestas fueron afirmativas y el 25% fueron negativas. O sea, el 75% sí utilizan las redes sociales con propósitos académicos. Las redes sociales son conocidas y su uso se ha ido extendiendo durante los últimos años entre los científicos. En 2016, el primer año que hicimos entrevistas, muchos no conocían ResearchGate, por ejemplo, ahora todos están familiarizados con ella. En los datos obtenidos de la situación de los restantes países Harbinger se comprueba que son los investigadores chinos, españoles y americanos quienes más usan las redes sociales con fines académicos, y los franceses y los polacos quienes menos las utilizan. Aquí en la tabla vemos que las respuestas, bueno, que son las respuestas de aquellos que utilizan las redes sociales, pues lógicamente el número de respuestas es inferior, y vemos que el peso medio de las opciones que les hemos planteado respondiendo a la pregunta ¿en qué medida lo haces? ¿En qué medida utilizas las redes sociales para cada una de las siguientes finalidades? Vemos que hay una respuesta que obtiene un peso medio de más de 4 puntos, que hay también respuestas que obtienen un peso medio de más de 3. Hay 2 respuestas que obtienen más de 4 puntos, no una, arriba en la segunda fila y en la última, varias que obtienen más de 3 y también alguna que no llega a los 3 puntos de peso medio. Comentamos ahora, como siempre, los principales resultados. Las respuestas obtenidas indican que el uso de las redes sociales se dirige principalmente a 3 finalidades. De un lado,
a mantenerse actualizados en el campo de investigación, es decir, se utiliza como una vía de acceso a los contenidos, para interactuar con los colegas, algo que puede conducir a la colaboración en la investigación. Se refiere al networking, básicamente. Y para compartir la investigación realizada, que es el medio principal para incrementar el impacto de esa investigación, sus citas y la reputación correspondiente del investigador. Con respecto a los demás países Harbingers, es en España donde la respuesta que hace mención a la finalidad del networking es más apoyada. Se les preguntaba también si había alguna red social o alguna plataforma que les resultase particularmente beneficiosa para su labor investigadora. A esta pregunta, el 70%, más del 70%, contestó afirmativamente. A este colectivo se les pidió que mencionaran a qué redes se referían y citasen hasta un máximo de 4. Las respuestas muestran la utilidad fundamentalmente de ResearchGate, Twitter y Facebook, y menos interés pues consiguen LinkedIn y academia.edu. La preferencia por redes de corte académico como ResearchGate es indicio de la búsqueda de la reputación, que como hemos venido diciendo, pues es algo prioritario en este colectivo de investigadores que tiene todavía que realizar una carrera, ¿no? Que tiene una carrera por delante y que tiene que encontrar una posición en la investigación bueno, que le satisfaga y que le permita vivir, bueno, por lo menos con holgura. El último apartado, porque después ya solamente me quedan unas breves conclusiones y mostrarles las referencias bibliográficas principales. En el último apartado vamos a ver los resultados obtenidos respecto a cómo monitorizan los investigadores jóvenes su progreso y el progreso de los demás, y si se valen para ello de métricas y de altmétricas. En la primera pregunta de este apartado se les decía si utilizaban indicadores basados en las citas con alguna finalidad. En este caso, solo el 50% presta atención al número de citas y al índice H, es decir, a su número de citas, a su índice H o al de los demás. Solo el 50%. Se les preguntaba también en qué medida utilizan los indicadores basados en las citas para cada una de las finalidades que se listaban en la tabla. Como vemos, estas preguntas han sido contestadas ya por muchos menos investigadores, porque, bueno, si solo el 50% conceden interés a las métricas, lógicamente solo el 50% ha contestado a esta pregunta, ¿no? Vemos también en relación al peso medio, bueno, pues que todas las posibles respuestas han recibido un apoyo importante. Esta situación de que todas las respuestas hayan tenido bastante apoyo ha sido también común en el resto de los países donde se ha estudiado este asunto y se constata como principales utilidades que se utilizan las citas para el seguimiento del impacto académico, para la observación de los propios logros, de los logros individuales del investigador y para la construcción de una identidad digital. Todos ellos también aspectos, como vemos, muy relacionados con el incremento de la reputación, que, como decimos, es esencial para los investigadores noveles. Sin embargo, junto a esta vertiente un poco narcisista, que podríamos decir, ¿no?, un poco egocéntrica, un poco centrado en el investigador, también se aprecia pues, un lado utilitario. Utilizan las citas también para encontrar artículos, para localizar expertos en su área de conocimiento, en su tema, para medir el reconocimiento de ideas, conceptos o métodos y para conseguir contratos, puestos, promociones y financiación. Se les pregunta también si no utilizan las citas, no utilizan los indicadores métricos tradicionales, ¿por qué no los utilizan? ¿O cuál es la razón principal para no utilizarlos? Bueno, en este caso vemos que son muy escasas las respuestas también, un total de 45 respuestas se han obtenido y, bueno, pues vemos que en principio se centran o se circunscriben
a dos respuestas y después a respuestas que han ofrecido en el apartado de otros, que en general, en el apartado de otros, lo que se comenta es que, bueno, no entienden mucho para qué sirven las citas y, por tanto, pues no les prestan todavía atención. La principal razón, en principio, es que no ven la necesidad de utilización de estos indicadores y que no es algo que vean que está generalizado. Piensan que no se lo exigen las autoridades de su institución y tampoco aprecian un hábito de uso de las citas o del índice H por parte ni de sus colegas ni de sus mentores o directores. Y por esa razón, esas son las principales razones que alegan para su escasa utilización y, como comentaba antes, pues en el apartado de otros, pues respuestas del tipo de que no entienden qué utilidad pueden tener las citas o que su carrera está empezando. También algunos comentaban, mi carrera está empezando, por tanto no tengo muchas citas, por tanto pues no le veo la utilidad a utilizar ese indicador. Cuando se les pregunta por si utilizan las salmétricas, las descargas, lecturas, menciones, recomendaciones con algún propósito, bueno, pues en este caso todavía menos, ¿no? Si antes el 50% decía que utilizaba las citas y el 50% que no las utilizaba, en este caso son más del 66% los que dicen que no utilizan las métricas alternativas para nada. O sea, que se constata en esta ocasión el menor reconocimiento de las salmétricas respecto a las métricas tradicionales. Los españoles son, detrás de los franceses, quienes menos interés conceden a este tipo de métricas. Sin embargo, por el contrario, en China sí tienen un uso mucho más generalizado. ¿En qué medida las utilizas con las siguientes finalidades? Bueno, pues se ofrecen también unas distintas opciones y vemos que, bueno, hay respuestas que sí han obtenido bastante apoyo, por encima de los 4 puntos de peso medio y por encima de los 3 puntos, y otras pues un poco por debajo. En la respuesta se aprecia, como decía antes, pues la menor trascendencia o la menor importancia que se otorga a este tipo de métricas alternativas, que los investigadores piensan que más bien lo que indican es visibilidad o pura curiosidad, ver cuántas descargas tiene mi artículo o cuál es el índice de ResearchGate que tiene mi compañero, más que representar o que indicar reputación, ¿no? Indican más bien pues, visibilidad. Las respuestas más apoyadas o que más apoyan los investigadores es que las utilizan para conocer qué investigación despierta más interés dentro de sus investigaciones, dónde la despierta, es decir, si las descargas se producen o las lecturas se producen en su país, en otros países, y si este interés alcanza al ciudadano, si el ciudadano también muestra interés por su investigación. Igualmente, pues se señala la misma utilidad que en la pregunta sobre los indicadores de citas. Sirven también, en cierta medida, para monitorizar el impacto y para mostrar los logros, contribuyendo a construir la identidad digital del investigador. Se les pregunta también, como en el caso de las métricas, si su respuesta es negativa, cuál es la razón principal. Vemos que también, bueno, pues en este caso hay un total de 62 respuestas. Algunas han tenido más apoyo que otras, como vamos a ver ahora a continuación. La respuesta más veces indicada sigue siendo la de la ausencia de recomendación u obligación por parte de la institución en la que prestan sus servicios. No las utilizan porque nadie les dice que las tienen que utilizar. Tampoco ven que sus colegas las utilicen, por tanto no pueden copiarlos o no pueden emular su comportamiento. 10 investigadores en concreto señalan además que no es una métrica fiable, que la ven fácilmente manipulable. En esta ocasión, las apreciaciones de los investigadores en los restantes países Harbingers pues refuerzan la situación que se ha constatado entre los españoles. Bueno, llegamos a las conclusiones, que ya vamos un poco justos de tiempo por lo que veo. Las conclusiones son breves. Las principales conclusiones que creo que conviene subrayar. La primera es que los investigadores españoles en las fases iniciales de su carrera presentan dos caras contradictorias. De un lado son innovadores en sus actitudes y relativamente innovadores en sus prácticas de publicación en acceso abierto
y de uso de las redes sociales. De hecho, se muestran más proclives al cambio que muchos de los países Harbingers con los que hemos contrastado respuestas, como hemos podido observar durante este rato de charla. Sin embargo, estos nuevos hábitos no son desinteresados. Los investigadores no se limitan a compartir altruistamente la investigación propia. La realidad es que están motivados por promocionar su trabajo y por conseguir visibilidad y reconocimiento, y en este sentido, pues creo que los investigadores españoles son conservadores. Todo ello obedece a que se encuentran inmersos en una situación muy competitiva, porque necesitan encontrar un trabajo estable y los contratos escasean en la Universidad Española. Y eso les obliga a focalizarse en los méritos que les van a ser evaluados, les impide poder disfrutar del proceso de aprendizaje de una manera mucho más relajada como les gustaría, y les limita para dedicarse a las prácticas de ciencia abierta a las que por su generación, por pertenecer a los millennials, pues se muestran proclives, digamos, o tienden de forma natural. Esa sería su tendencia natural. La aspiración a un cambio de modelo de comunicación científica está presente en los científicos noveles, sin embargo, ¿no? Lo que es necesario, lo que tiene que suceder es que cambie el sistema de evaluación de méritos, que este sistema se flexibilice para que se extiendan las prácticas abiertas y colaborativas que tienen el potencial de contribuir a hacer ciencia de manera más eficaz y porque son un revulsivo contra el individualismo y la competitividad. El vuelco al sistema no se ha consumado todavía, pero el camino empieza a vislumbrarse, quizá pues, por medio de las diferentes prácticas de la ciencia abierta consigamos potenciarlas y llegar a otro sistema de comunicación científica más transparente, más abierto y más flexible. Bueno, estas serían mis conclusiones. Ahora les mostraré algunas referencias bibliográficas sobre las que sean algunos productos que se han obtenido a partir del cuestionario, porque también ha habido publicaciones que recogen los resultados de las entrevistas. En el caso de estas publicaciones que se ven aquí en pantalla, la primera de ellas, la que presento en primer lugar, recoge los resultados de las entrevistas de los años 2016, 2017 y 2018. Las dos últimas recogen los resultados del cuestionario. La segunda la que está en medio de las tres referencias es sobre la que fundamentalmente se ha basado esta charla de hoy. Y después, pues respecto a los datos globales del cuestionario, de las 1.600 respuestas recabadas a nivel global, pues cabe señalar también estas publicaciones, las dos que aparecen en pantalla son publicaciones que recogen, digamos que resultados de la mayor parte de los apartados del cuestionario, y después pues hay otras publicaciones como estas que se muestran aquí, que se centran más pues, en las métricas, en la que aparece en primer lugar, y en la publicación en acceso abierto, la que aparece en segundo lugar. Y por último, pues antes de terminar, quería comentarles que tenemos un nuevo proyecto en curso, que se trata de un proyecto que lleva por título Early Career Research and the Pandemic, y que pretende indagar en la influencia de la pandemia en el comportamiento y en los hábitos de comunicación científica de los investigadores jóvenes. El proyecto lo lideran David Nicholas de Cyber Research, el Tenopir de la Universidad de Tennessee. Es un proyecto que subvenciona la Fundación Americana Sloan Foundation. La duración ha comenzado ahora en 2020, terminará en 2022. Y en este proyecto pues estamos entrevistando otra vez a jóvenes investigadores de 8 países, porque se ha sumado también Rusia, y terminaremos en 2022 pues realizando también una encuesta final. Y bueno, con esto pues obrigada y muchas gracias por la atención. Gracias, Blanca. Qué investigación
increíble, porque son muchos datos impresionantes que, en facto, tiene mucha similaridad con lo que se pasa en Brasil también con los jóvenes investigadores. Creo que hay mucha similaridad. Estas investigaciones son interesantes porque, de alguna manera, las prácticas investigativas de que maneira os resultados são publicados são muito importantes para a visibilidade deste novo investigador que está aí trabalhando por sua visibilidade, trabalhando por sua carreira acadêmica, né? Então, faz muito sentido que os jovens investigadores conozcan un poco cómo deberían atentar para algunas cuestiones importantes en la comunicación científica. Muy así, estoy muy grata porque tuvimos oportunidad de ver una investigación muy interesante de diversos países participantes y creo que los resultados que presenta a nosotros va a contribuir para que toda la gente aquí del programa de posgrado se quede un poco más atenta a las cuestiones de la comunicación científica. Pero voy a abrir un poco aquí, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Daniel, si quieres también. ¿Algún alumno se querem fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Aqui a Brianda. Peraí, deixa eu ver aqui, que agora... O Heitor, pode perguntar, se precisar, eu e o Daniel aqui fazemos uma tradução para a Blanca. Vamos lá. Olá. Hola. Olá, muchas gracias por su presentación, profesora. Mi pregunta es, ¿usted cree que la falta de interés por publicar en repositorios se debe al mayor valor que se da a los trabajos publicados en revistas científicas? Sí, eso desde luego es así. Totalmente, vamos, mi respuesta es que totalmente. Yo lo que he apreciado es que los investigadores españoles saben que existe el repositorio que tiene su universidad. No es que desconozcan, generalmente conocen que existe ese repositorio cuando trabajan en universidades, pero piensan que el repositorio solamente sirve para aquellos, los trabajos de fin de máster y los trabajos de fin de grado estén allí visibles. No piensan que los repositorios pueden utilizarse para difundir el resto de su investigación. Y con respecto a otros investigadores que no trabajan en universidades, que trabajan en otros organismos de investigación, en ese caso ya el desconocimiento es total en España, porque en esos organismos, la mayor parte de ellos no tienen un repositorio institucional. Y los repositorios temáticos son muy poco conocidos, incluso aquellos que nos parece a nosotros que son muy conocidos, como Archive, se les pregunta, o bioarchive, y son pocos los que saben que existen, o a lo mejor pues han visto en algún blog, han seguido algún enlace que les ha llevado a esos repositorios temáticos, pero ellos no los han utilizado. Yo tengo una otra pregunta. Con relación a la adaptación de lo contenido científico, ¿tú crees que es una posibilidad la adaptación para la publicación en YouTube? Bueno, yo creo que ahora se está intentando promocionar, por lo menos en España se está intentando promocionar mucho la comunicación por otros canales y la comunicación de la investigación al ciudadano y a la sociedad, y bueno, creo que se va avanzando. Es evidente cuando se les pregunta a ellos, bueno, pues yo en el cuestionario y ahora, sobre todo en las entrevistas que he hecho ahora en enero y en febrero, que he hecho las entrevistas de este siguiente proyecto, he apreciado que tienen mucho más interés, ha crecido mucho el interés por difundir,
por difundir y por comunicar a la sociedad y al ciudadano. Son conscientes de que no se puede comunicar lo mismo en una revista científica a los pares o a los compañeros, ¿no?, de lo que se puede comunicar al ciudadano. Evidentemente hay que cambiar el cómo se presentan esos contenidos, hay que quitarles aspectos técnicos y hacerlos entendibles, ¿no? Eso, el sistema. El problema que tienen los investigadores en España es, yo creo que fundamentalmente es la falta de tiempo. Es la falta de tiempo porque están muy dedicados a investigar y a publicar y lo que las agencias evaluadoras de momento tienen en cuenta al final son las publicaciones y las publicaciones en revistas reputadas. Es así de triste, pero es así. Sí, está bien. Sí. Muchas gracias. Gracias, Heitor. Gracias, Blanca. Tenemos uma pergunta de Brianda. Brianda, você quer fazer a pergunta? Quer que eu faça? Sobre el plan S, ¿no? Sí, el plan S se cambió el comportamiento de la publicación, de la comunicación científica de los europeos. Bueno, yo creo que todavía no mucho. Todavía no mucho. Pienso que ha sido un poco el convencimiento de que las revistas en acceso abierto se han ido posicionando, que muchas de ellas ya no se encuentran en los JCR, por ejemplo, ¿no? o en el SJR. Ha sido ese convencimiento de que las revistas ya no son malas como creían al principio, ya, bueno, tienen una cierta reputación y han ido apreciando los investigadores también que obtienen más citas, porque esas revistas se distribuyen más ampliamente que las revistas tradicionales. Y por otro lado, en España yo creo que ha sido también el mandato de los proyectos, ¿no? Los mandatos de los... cuando uno tiene un proyecto de investigación, ese proyecto de investigación está obligado ahora a publicar en acceso abierto los resultados. Evidentemente se puede publicar en repositorios, pero como los repositorios no reciben la misma evaluación por las agencias evaluadoras, pues se tiende a publicar en revistas en acceso abierto. Como en este caso hay una subvención que se puede emplear para publicar las cuotas que piden algunas revistas en acceso abierto, pues se paga ese canon y se publica en abierto. Yo creo que ha sido de momento más influente esos factores que el plan S, que todavía está un poco empezando. Gracias, Brianda y Blanca. ¿Más alguna persona quiere hacer alguna pregunta para Blanca? Algum aluno quer fazer pergunta para Blanca, gente? Mais alguém? Uma questão muito interessante de esta investigação, Blanca, diz respeito a las questões altimétricas, porque, por exemplo, em Brasil, a maioria da gente não tem uma percepção da importância de comunicar cientificamente suas produções em las redes sociais, como Twitter, por exemplo, ou utilizar mais as redes sociais acadêmicas, como ResearchGate, como academia.com.edu, e outros tipos. Então, creio que isto é algo que nós temos que cambiar aqui em Brasil, que os alunos, por exemplo, quando produzem algo e publicam algo, seja em acesso aberto ou não, que depois haga sua divulgação em las mídias sociais, acadêmicas e não acadêmicas. Isto é muito importante para provocar uma visibilidade de sua produção científica. E vejo que os chinos, por sua investigação, utilizam muito bem isto. Sí, sí. Utilizan también muchas redes propias, propias de los chinos, que no son las que utilizamos nosotros, pero sí. Sí. Bien. Muy bien, ¿más alguna persona? Creo que, Blanca, no tenemos más preguntas para usted, pero bien, no pasa nada. Marta, posso? Claro, Posso em português ou em espanhol?
Ah, E fala em espanhol para Blanca entender bem. Español para Blanca. Uno de los aspectos, me ha encantado la investigación, y uno de los aspectos que yo siempre decía cuando yo estaba en Brasil es que a mí me daba la sensación de que, por alguna razón, porque en Brasil la situación fue muy buena, la situación que hubo en los anteriores años, décadas, desde 2004, fue muy buena, que realmente allí existía una situación que todavía no había empeorado como la situación de los jóvenes investigadores en España, ¿no? Que muchas veces va pautada. Entonces, es verdad, yo por mi percepción es que a lo mejor en Brasil los resultados serían un poco diferentes, pero yo creo que la tendencia va a ser a converger con esa realidad de España. No sé cuál será la percepción que los alumnos han tenido hoy de esos resultados, cómo ellos se verían reflejados en esas preguntas. No sé si tendría a lo mejor curiosidad en preguntarle más a los alumnos si podrían a lo mejor dar su opinión en alguna de esas cuestiones, si ellos están de acuerdo con o hubieran respondido como igual que la mayoría de los alumnos, de los jóvenes investigadores españoles, o si piensan que en alguna cuestión es diferente. No sé si a alguien le gustaría dar su opinión. No sé si es pertinente este comentario. Por tiempo también, Marta, no quiero extenderme mucho en... Não, tranquilo, Daniel. Alguém gostaria de comentar se vê que a situação brasileira é muito próxima ao que a Blanca apresentou na pesquisa que ela fez, principalmente aos jovens pesquisadores espanhóis? Alguém que gostaria de comentar? Acho que ninguém tá querendo comentar, mas Blanca, en verdad que yo pienso que sí, hay una similaridad. Hay una similaridad. Claro que nosotros no tenemos datos como usted, obviamente, tiene en sus manos, pero creo que hay mucha similaridad en la situación que usted constató por medio de la investigación. Creo que sí. Muy bien. Entonces, Blanca, muchas gracias por su presencia, por su ponencia, porque esta investigación es muy importante. Yo creo incluso que sería muy bueno si nosotros podríamos compartir datos y tal vez aplicar en Brasil esta investigación que está empezando ahora. No sé o que piensas, pero estamos aqui, temos alguns professores que trabalham com métricas e que seria muito interessante participar desta investigação contigo. Então, depois falamos sobre isso, se queira. Vale, se muy bien. Bien? De acuerdo, muy bien. Muy bien. Então, muchas gracias, Blanca, más una vez. Muchas gracias a ti, Marta, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Obrigada. Um abraço. Adiós. Bem, gente, Un abrazo. eu vou interromper.